Ahora vamos a estudiar las líneas y los puntos notables de los triángulos. El primero que vamos a estudiar son las mediatrices. ¿Y qué son las mediatrices? Son las rectas perpendiculares que atraviesan los puntos medios de cada uno de los segmentos que conforman los lados del triángulo. Entonces, en este ejemplo vamos a tener este triángulo, no importa cualquier triángulo, podemos tener sus mediatrices. Entonces vamos a tener adicionalmente en cada uno de sus lados el punto medio. Entonces aquí estoy señalando en el segmento AB, BC y CA los puntos medios. Y en los puntos medios vamos a trazar entonces lo que sería esa línea perpendicular de la base hacia arriba. Se generaría esta línea perpendicular. Generamos la siguiente perpendicular del segmento AB, del lado AB, y la perpendicular que sería el punto medio del lado AC. Y allí nos encontraríamos un puntito, tendríamos un puntito al que llamamos entonces circuncentro. Es el punto de intersección de las mediatrices de un triángulo, es decir, del circuncentro hay la misma distancia a cualquiera de los vértices. Puede localizarse en el interior del triángulo cuando es acutángulo o en el exterior si es obtusángulo, y en el triángulo rectángulo se localiza en el punto medio de la hipotenusa. ¿Sí? Entonces aquí con el compás podremos tener en el centro nuestro circuncentro y podremos generar entonces suscribirlo dentro de la circunferencia, así como lo notamos en esta imagen que les estoy mostrando. Línea es las medianas, son las rectas que pasan por los vértices de un triángulo y los puntos medios de sus lados opuestos. Las tres medianas de un triángulo insertan en un punto. Entonces aquí vamos a tener entonces nuevamente los puntos medios, o la mitad de cada uno de estos segmentos. Vamos a poner ese punto medio, y ese punto medio va a estar obviamente viajando hacia los vértices de mi triángulo. Entonces aquí vamos a tener tres diferentes y viajan directamente hacia el vértice. Aquí también vamos a tener el siguiente, y aquí tengo entonces más o menos aproximadamente aquí, y el puntito que se genera lo tendríamos aquí, ¿sí? Y ese punto, ¿cómo se llama? Baricentro. El baricentro es el punto donde se juntan las medianas de un triángulo. La distancia de un vértice al baricentro es el doble de la distancia al punto medio del lado opuesto a ese vértice. El baricentro siempre está en el interior del triángulo, es su centro de gravedad. O sea, la distancia que existe de aquí es, por decir, 1, y aquí va a ser el doble, siempre va a ser el doble. Si aquí mide 3, por ejemplo, entonces aquí el lado va a valer 6. Bien, y dice entonces que además es el centro de gravedad. Si si recortáramos este triángulo, pues obviamente podríamos tener su gravedad, o estaría equilibrado entre todas sus partes a partir del baricentro. Ahora vamos a ver la altura. La altura son las rectas perpendiculares a cada uno de los lados, pero que pasan por el vértice opuesto. Forman un ángulo recto con el lado opuesto al vértice desde donde se traza. Entonces aquí tengo el triángulo EFG y vamos a trazar sus diferentes alturas. Entonces un triángulo no tiene una sola altura, tiene varias alturas. Entonces vamos a trazar esa altura de E. Obviamente D es el punto más alto hacia
su base y tiene que ser exactamente perpendicular. Generar entonces aquí un ángulo de 90 grados como ya sabemos. Del punto G o del vértice G, aquí también tiene que generar nuestra altura aproximadamente. Y del punto del vértice F, aquí también se tiene que generar su altura. Y cada uno de estos lados tiene que generar un ángulo de 90 grados exactamente. Y bueno, ¿y qué se forma a partir de allí? Entonces lo que se llama el ortocentro. En este puntito que tenemos el ortocentro, es el punto donde intersectan las alturas de un triángulo. Si el triángulo es acutángulo, se localiza en el interior. En un triángulo rectángulo se localiza en el vértice de los lados perpendiculares, y en un triángulo obtusángulo se localiza en el exterior. Ok, hasta aquí sobre la altura y el ortocentro. Bueno, ahora vamos a tener los dos últimos elementos, que es la bisectriz. Son rectas que dividen cada uno de los ángulos en otros dos ángulos iguales. Ok, entonces aquí tenemos el triángulo MNQ y bueno, obviamente dice que bisectriz, dice que vamos a estar dividiendo exactamente cada uno de los vértices a la mitad, ¿sí? Entonces aquí no tiene que ser perpendicular. Entonces aquí lo que necesitamos es que nuestros vértices sean divididos a la mitad, ¿sí? Lo que significa, si este ángulo total vale 60 grados, pues entonces tiene que dividirse entre 30 y 30 grados. Y así sucesivamente en cada uno de ellos vamos a dividir exactamente cada vértice a la mitad aproximadamente, y este también tiene que estar dividido más o menos hacia la mitad, más o menos. Ok, en este ejemplo, ¿sí? Porque yo no tengo juego de geometría para realizarlo exactamente, pero aproximadamente tendremos entonces aquí esas líneas notables, y se genera entonces lo que son los incentros, el punto llamado incentro, el punto en el que coinciden las bisectrices de los ángulos interiores de un triángulo. Este punto también es el centro de la circunferencia inscrita en el triángulo y siempre es interior, ¿sí? Entonces es el único punto que vamos a poderlo encontrar en el centro de la circunferencia, y que podemos dibujar dentro de ella una circunferencia, así como lo muestra la imagen que se lo estoy mostrando aquí, ¿sí? Muy parecido. Ok, hasta aquí entonces todo lo que son las rectas y los puntos notables de los triángulos. Espero que los puedan recordar. Entonces aquí acabamos y terminamos este video.